¿Sabías que cada pensamiento profundo que tienes podría ser más que simple imaginación? Según las teorías de Sigmund Freud, esa voz interna, esa guía que sientes en los momentos importantes, podría ser la forma en que lo divino se comunica contigo. Sigmund Freud, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, revolucionó la forma en que entendemos nuestra mente. Aunque era escéptico con respecto a la religión, sus teorías sobre el yo, el ello y el superyo pueden ofrecer una clave para entender cómo Dios se manifiesta en nosotros. La mente, según Freud, no es una sola entidad, sino una estructura compleja. El ello representa nuestros deseos e impulsos más básicos, como el hambre, la ira o el placer. El yo es el mediador, la parte racional que intenta balancear lo que queremos con lo que es posible. El superyo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Es nuestra brújula moral, esa voz interna que dicta lo que está bien y lo que está mal. Para Freud, el superyo no es innato. Se construye a partir de las influencias que tenemos en la vida, nuestros padres, maestros y figuras de autoridad. Pero si lo analizamos desde una perspectiva espiritual, el superyo puede ser visto como el espacio donde lo divino deja su huella en nuestra psiquis. Freud describía el superyo como la fuente de nuestras aspiraciones más altas. Es ese lugar en tu mente que no solo te dice lo que deberías hacer, sino que también te empuja a ser mejor. Ahora bien, ¿qué pasa si vemos al superyo como un puente entre lo humano y lo divino? Piensa en esto. Cuando reflexionas sobre tu vida y sientes la necesidad de cambiar, ¿de dónde viene ese impulso? Cuando enfrentas una encrucijada moral, ¿quién guía tu decisión? Cuando experimentas un momento de inspiración, ¿es solo tu mente o algo más grande hablándote? Incluso Freud, a pesar de su escepticismo, reconocía que el superyo podía sentirse como algo externo, una fuerza más allá de nosotros. En un sentido espiritual, esa voz podría interpretarse como Dios, utilizando las estructuras de tu mente para guiarte. Freud hablaba mucho sobre el conflicto interno. El ello nos empuja hacia lo que deseamos, mientras que el superyo nos impulsa hacia lo que es correcto. En el medio, el yo intenta equilibrar estos dos extremos. Aquí es donde entra la verdadera conexión con Dios. Esa lucha interna que todos enfrentamos no es solo un caos mental, es una conversación. Cada vez que eliges entre el egoísmo y el altruismo, entre la comodidad y el esfuerzo, estás participando en un diálogo que trasciende lo humano. Desde una perspectiva espiritual, ese diálogo puede ser visto como una forma en que Dios te moldea, no a través de palabras audibles, sino a través de tus decisiones, tus emociones y tu conciencia. Veamos cómo esto se aplica en tu día a día. El remordimiento. Cuando sientes culpa por algo que hiciste, ¿de dónde viene ese sentimiento? Según Freud, es el superyo evaluando tus acciones. Desde una perspectiva espiritual, esa sensación podría ser Dios mostrándote un camino más alto. La inspiración repentina. ¿Te ha pasado que, de la nada, tienes una idea brillante o una solución a un problema? Freud lo llamaría el resultado de procesos subconscientes, pero muchos lo ven como un mensaje divino. La resistencia al cambio. Cuando sabes que debes cambiar algo en tu vida, pero te cuesta hacerlo, es el yo enfrentando la presión del ello y el superyo. Esa tensión es la evidencia de que algo más grande está trabajando en ti. Freud nunca afirmó que Dios existiera, pero tampoco negó la necesidad de lo espiritual en la vida humana. Sus teorías nos ayudan a entender que la religión y la psicología no tienen por qué ser opuestas. De hecho, pueden complementarse. La voz interna que sientes no es algo que debas ignorar. Es una invitación a crecer, a explorar, a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Llámalo superyo, conciencia o la voz de Dios. Lo importante es escucharlo.
El impulso hacia el altruismo. Piensa en ese momento en el que sientes la necesidad de ayudar a alguien, incluso cuando no ganas nada a cambio. Según Freud, este podría ser tu superyo, moldeado por valores aprendidos, pero desde una perspectiva espiritual, es la forma en que Dios te invita a actuar con amor y compasión. ¿Alguna vez has sentido un instinto que te ha salvado de tomar una mala decisión o incluso de un peligro físico? Freud diría que es el resultado de procesos inconscientes, pero muchas culturas lo interpretan como una guía divina. Esa voz que dice, no hagas esto o detente, puede ser una señal de algo más grande cuidándote. Freud escribió extensamente sobre los sueños y su conexión con el inconsciente, pero en muchas tradiciones espirituales, los sueños son vistos como un canal directo para mensajes divinos. Cuando sueñas con situaciones que te revelan verdades o soluciones, ¿es solo tu subconsciente procesando información o es una conexión con lo divino? Cuando enfrentas una tentación fuerte, ya sea hacer algo incorrecto o elegir el camino más fácil, y sientes esa lucha interna, estás viviendo un ejemplo directo del diálogo entre tu ello y tu superyo. Desde una perspectiva espiritual, ese conflicto puede interpretarse como Dios, dándote la fortaleza para elegir el bien. Ese sentimiento de vacío que muchos experimentan cuando no están viviendo alineados con su propósito, ¿de dónde viene? Freud podría llamarlo una manifestación del superyo exigiendo más de nosotros. En términos espirituales, ese vacío puede ser una invitación de Dios para reconectarte con lo que verdaderamente importa. Cuando miras atrás y sientes el deseo genuino de corregir tus errores, estás experimentando algo más que culpa. Freud lo atribuía al superyo, pero desde una perspectiva espiritual, puede verse como un llamado divino para buscar la redención y aprender de tus fallos. Lo que hace especiales estos ejemplos es cómo combinan lo psicológico con lo espiritual. Freud nos enseñó que nuestras mentes están llenas de capas y símbolos, pero también nos dejó espacio para interpretar estos símbolos desde una perspectiva más trascendental. Cuando escuchas esa voz interna que te empuja hacia el cambio, te detiene frente al peligro o te invita a reflexionar sobre tus decisiones, no lo ignores. Esa voz puede ser un recordatorio de que no estás solo, de que hay algo más grande trabajando a través de ti. La próxima vez que sientas esa chispa de intuición, esa culpa que te corrige o esa inspiración que parece llegar de la nada, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué me está tratando de decir esta voz? ¿Qué decisión debo tomar? Anota tus pensamientos. Mantente atento a esos pequeños momentos de claridad y sigue esa guía interna que, ya sea tu mente, tu superyo o Dios, siempre estará ahí para mostrarte el camino. ¿Cómo identificar estas señales en diferentes aspectos de tu vida? ¿Alguna vez has sentido que una idea o solución simplemente aparece en tu mente, como si te la hubieran susurrado? Freud atribuía esto a la interacción entre el inconsciente y el consciente, pero muchas personas lo interpretan como una chispa divina. En momentos de creatividad profunda, como al escribir, pintar o resolver un problema, podrías estar conectando con algo más grande que tú mismo. Cuando tienes una conversación profunda con alguien y sientes que hay un entendimiento mutuo más allá de las palabras, Freud lo explicaría como empatía y proyección emocional. Pero desde una perspectiva espiritual, este podría ser un momento en el que Dios utiliza esa conexión para fortalecer tu relación con otros y contigo mismo. En situaciones difíciles, ¿has sentido alguna vez una calma inexplicable que te ayuda a tomar decisiones? Freud podría llamarlo un mecanismo de defensa, pero para muchos es la forma en que Dios te muestra que estás siendo guiado, incluso en los momentos más oscuros. Cuando algo no sale como esperabas, como perder un trabajo, una relación o una oportunidad, la primera reacción es frustración.
Freud diría que el yo está lidiando con una realidad que no coincide con tus deseos. Pero desde una perspectiva espiritual, ese rechazo puede ser una señal de que estás siendo redirigido hacia algo mejor. Freud creía que el análisis del subconsciente requiere introspección y tiempo para explorar lo que yace debajo de la superficie. De manera similar, escuchar la voz divina requiere momentos de silencio y atención. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, pero para escuchar esas señales internas necesitas crear espacio para la reflexión. Tómate un momento cada día para estar en silencio contigo mismo. Puede ser meditando, rezando o simplemente escribiendo en un diario. Estas prácticas no solo te ayudan a aclarar tus pensamientos, sino que te permiten identificar esas señales que podrían ser mensajes de Dios. Aquí tienes un ejercicio práctico que puedes hacer para identificar cómo Dios podría estar hablándote a través de tu mente. Haz una pausa diaria. Encuentra un momento en tu día, preferiblemente antes de dormir, para reflexionar sobre lo que experimentaste. Identifica los momentos clave. Pregúntate, ¿hubo algún pensamiento que me llamó la atención hoy? ¿Qué me quiso decir? Escribe tus reflexiones. Anota tus dudas, decisiones y cualquier impulso que sentiste. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para reconocer estas señales con mayor claridad. Busca patrones. Con el tiempo, verás que ciertos temas o mensajes se repiten. Estos patrones pueden ser una guía para tomar decisiones importantes en tu vida. Aunque Freud no era un defensor de la religión, sus teorías abren una puerta fascinante para quienes buscan integrar la espiritualidad con la psicología. Él nos enseñó que el superyo es un producto de nuestra educación. Pero ¿qué sucede cuando esa educación está profundamente influenciada por valores espirituales? En otras palabras, incluso si Freud veía el superyo como una construcción humana, no podemos ignorar que lo divino puede manifestarse a través de nuestras propias creencias, valores y experiencias. Este viaje hacia la comprensión de tu mente no es solo psicológico, es también espiritual. Cada pensamiento que te corrige, cada idea que te inspira y cada emoción que te guía puede ser visto como una conversación continua entre tú y algo más grande. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Dedica tiempo a conocerte, a reflexionar y a prestar atención a esas señales que, ya sea desde tu superyo o desde Dios, están diseñadas para llevarte a una vida con propósito. La próxima vez que una idea, un susurro o un pensamiento profundo cruce tu mente, no lo ignores. Quizá no sea casualidad. Tal vez sea esa conexión divina, un reflejo de algo más grande que tú guiándote. Freud descubrió las capas de nuestra mente, pero quizá, en el fondo, lo que estaba revelando era el canal donde lo humano y lo divino se encuentran. ¿Y tú? ¿Estás escuchando? Tal vez Dios ya te está hablando, solo necesitas el valor para detenerte y escuchar. Suscríbete para más.